Bueno, bienvenidos. Esta es la mesa de género y sexualidades. Es la cuarta actividad del día de hoy. Tenemos primero dos ponencias de Paola Ermentraut y la mía. También me toca el múltiple rol de presentar y coordinar y demás. No sé si lo voy a hacer tan bien como Moira Cristián, que lo hizo antes que yo. Primero la presento a Paola, ella va a presentar su ponencia, después sigo yo, después tenemos un comentario de Nicolás Cuello. Hola Nico, también lo tenemos ahí en pantalla, y después tenemos una presentación de Julieta Vitulio, también acá entre nosotras, sobre su trabajo en la forma exacta de las islas. Bueno, Paola es... a ver, acá estoy. Paola es directora del programa de estudios de mujer, género y sexualidad en la Universidad de St. Thomas en Minnesota y miembro ejecutivo de la American Men's Studies Association. Su primer libro es Masculinidades en Guerra, Malvinas en la literatura y el cine. Se centra en las construcciones de masculinidad que operaron durante la dictadura cívico-militar y el paso hacia la democracia. Ha publicado artículos en revistas especializadas y participado en conferencias nacionales e internacionales, exponiendo sobre Malvinas en su dimensión de género. Actualmente reside en Minneapolis, donde enseña e investiga masculinidades desde una perspectiva crítica, interseccional y antipatriarcal. Paola, entonces te paso la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Verónica, y por la organización y los múltiples sombreros que estás usando hoy en esta instancia, en esta mesa. Entonces, colegas, empiezo. Voy a minimizar mi Zoom para poder leer mi ponencia. Si necesitan interrumpirme por lo que sea o hacer una pregunta antes de que yo termine, pueden hacerlo sacando mute, ¿no? Y así los puedo escuchar porque no los voy a ver. Muy bien. Gracias. Al final de mi presentación voy a poner un enlace hacia las imágenes que estoy mencionando para que las puedan ver luego. Son imágenes que he sacado del documental sobre el que voy a hablar. Muy bien. Entonces, nosotras también estuvimos. Es el documental del 2021, El punto ciego de la masculinidad en guerra. El documental argentino Nosotras también estuvimos, estrenado el 1 de abril del 2021 y dirigido por Federico Strifeso, propone un recorrido por la memoria de tres mujeres, Estela Carone, Ana Masito y Alicia Mabel Reynoso. Ellas se desempeñaron como enfermeras de campaña durante la Guerra de Malvinas, en donde, dado su rol, atendieron con profesionalismo las heridas de los jóvenes soldados conscriptos, adivinando las secuelas psicológicas que la violencia de la guerra marcaba en sus cuerpos. La cámara atenta y empática de Strifeso va acompañándolas desde el lugar donde practicaron su profesión, los espacios derrumbados en donde se escondían cuando pasaban los aviones británicos, hasta su llegada a una reunión de oficiales y su paso por el monumento. El documental combina lo personal y lo político, las anécdotas de las compañeras, la realidad de una guerra improvisada y destinada al fracaso. Como la memoria es un ejercicio político y como estas mujeres resisten a la nostalgia con sus afirmaciones testimoniales a lo largo del documental, el viaje a la ciudad de Comodoro Rivadavia en la costa del Atlántico Sur, este viaje culmina en un acto transgresor: ubicar una placa en un monumento a los veteranos y otros participantes reconocidos oficialmente de la guerra, monumento en el que ellas no están representadas. En este trabajo propongo una lectura desde los estudios críticos de la masculinidad para analizar el efecto de este gesto transgresor que ilumina los mecanismos de creación de un binario heterosexista y la reafirmación de una organización patriarcal de género. En el transcurso del viaje aprendemos que el título de veteranas les había sido negado inicialmente. En varios artículos académicos que tratan su historia se expresa esa constante, el silenciamiento y el olvido que han sufrido luego de su desempeño durante la guerra. Como explica Florencia Di Giorgio, la situación de las enfermeras que protagonizan el documental había sido puesta al margen por ser mujeres, y cito:
La postura androcentrista que prima en nuestra sociedad conlleva a que todas las relaciones humanas sean concebidas únicamente desde la perspectiva masculina, como si la masculinidad fuera el punto de referencia de todo. Fin de cita. De forma similar, Macari, Ruiz, Gómez y Sánchez continúan en esta línea agregando que, y cito, estas mujeres heroínas de Malvinas no han sido reconocidas ni están en los libros que hablan de la guerra. Realmente, si tenemos en cuenta el machismo de la sociedad argentina, podremos entender que la mujer ha sido y es relegada de ciertos ámbitos. Fin de cita. Mientras que Tomás Alemán coincide en que es el carácter machista de la sociedad argentina el que ha puesto a las enfermeras al margen. Y es contra este aspecto, el de afirmar su obstinada presencia, que el documental se destaca. En varias escenas se superponen las fotos personales de las enfermeras sobre el paisaje ahora desierto, donde durante la guerra se encontraba el hospital de campaña en donde ellas atendían a los heridos argentinos. El uso de estas fotos no oficiales, son fotos personales, se impone sobre el espacio vacío, como el espacio que su ausencia deja en la historia, para inscribirlas en la página en blanco del paisaje, autorizarlas, legitimarlas, ¿no? Las fotos son ese gesto, nosotras también estuvimos. Esta recuperación se completa en el documental a través de una serie de anécdotas que se comparten para establecer la vivencia personal del conflicto. A partir de esa afirmación, continúan su viaje, participan de una celebración oficial a la que llegan y se despiden pronto, y avanzan hacia su punto de llegada, Comodoro Rivadavia. Sin un acto oficial, ni aplausos, ni desfiles, armadas estas tres mujeres con un taladro eléctrico y una placa hechas por ellas mismas, encuentran otro espacio vacío, esta vez en el monumento que recuerda las contribuciones de otras personas, e instalan sus nombres por mano propia en la historia oficial. Encuentran un espacio y con el taladro ponen la placa. Este acto se capta utilizando los encuadres del western, con un primer plano en la cartuchera que lleva ahora el taladro justiciero y una cámara lenta que demora la llegada del uso del arma, en este caso el taladro. De un lado, las enfermeras, ¿no?, van haciendo esos encuadres así encontrados a través de la edición. O sea, de un lado quedan las enfermeras transgresoras, del otro lado el olvido, la nada, realmente, el paisaje abierto. Propongo que este proceso de marginalización con el cual se enfrentan, su espacio relegado en la historia, no solo emana de la estrategia de desmalvinización que puso en marcha la derrotada dictadura cívico-militar, ese silenciamiento sistemático que intentó camuflar la ineptitud militar y las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. La invisibilización y marginalización de estas mujeres y su crucial aporte a los esfuerzos argentinos va más allá, incluso de un Estado que esquivó sus responsabilidades por mucho tiempo, un Estado que en términos del conflicto de 1982 ha sido llamado desertor. Esta es la conclusión a la que arriban los diversos artículos académicos sobre la omisión y tardía inclusión de las enfermeras y otras mujeres en tareas de apoyo. En este punto ciego quiero aportar una lectura feminista que vaya más allá de simplemente la inclusión, y que conecte este olvido a las estrategias de una sociedad patriarcal, ¿no?, las estrategias que una sociedad patriarcal despliega a la hora de eliminar a la mujer masculina, establecer la superioridad de la masculinidad hegemónica y reforzar un binario que desde la revolución de las hijas, ¿no?, los acontecimientos desde el 2015 que estamos viviendo y observando en las calles, en las nuevas leyes, en el cambio cultural que hay en la cuestión de género, a eso me refiero. Entonces, desde la revolución de las hijas que estamos viviendo, este binario parece tambalearse, ¿no?, un poco herido de muerte, ojalá por la nueva generación, los más jóvenes, ojalá. Es importante establecer que la historia de las enfermeras sigue un patrón familiar a los textos de guerra, es decir, la producción cultural que trata de asignarle sentido a lo ocurrido durante el conflicto. Primero, la guerra y sus estertores parecen trastocar paradigmas de género,
incluir mujeres en una situación de emergencia, ingresándolas a la hermética homosocialidad del ejército argentino de esos años, para luego utilizar esa posición para reordenar sus mitos y fantasías. Miriam Cook indica la importancia de leer género en estos textos, ya que la guerra presenta la oportunidad de observar el funcionamiento de un tipo de violencia institucionalizada que tiene por efecto reafirmar los valores tradicionales en el frente doméstico durante y después del conflicto. Pocas actividades son tan categóricas como la guerra a la hora de organizar, dividir y controlar las funciones de hombres y mujeres. Angela Woollacott provee un análisis similar en su libro Gendering War Talk, en donde se acerca desde el género al fenómeno de las guerras y los enfrentamientos bélicos del siglo XX y lo que va del XXI. La guerra, según el análisis de Woollacott, constituye una oportunidad para ciertos reajustes en la configuración genérica de una sociedad. Sin embargo, sus efectos son moderados, mezclados y ambivalentes. En el mejor de los casos, se subvierten temporalmente algunas estructuras normativas, ¿no? Puede haber una aceptación de mujeres en tareas codificadas como masculinas, por ejemplo, o en lugares de trabajo. Pueden trabajar en una fábrica durante una guerra, pero luego eso se revierte. Y algunos textos e imágenes ciertamente hacen eco de esa construcción, de esa reestructuración, pero generalmente estos gestos quedan diluidos en la potente fuerza conservadora de los roles de género que la guerra, tal como la conocemos hoy en día, necesita. Laura Soberg explica en Gender, War and Conflict que la invisibilización de las mujeres en las representaciones de la guerra, incluida la historia, que ocurre aun si sobre ellas recaen los efectos de la violencia militar en forma directa, se basa en que no son consideradas partícipes con reales intereses, ya que no empuñan armas y están marginadas de la institución militar. Sus contingencias no son consideradas a la hora de declarar la guerra ni plasmar sus efectos y significados en la cultura. No por esto se cuestionan o ponen en jaque los roles de género tradicionales, ya que como observan Soberg y Vía, aunque las relaciones de género han cambiado profundamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que los conflictos en la política global también lo han hecho, la guerra depende aún de construcciones de género convencionales y conservadoras para representar imágenes del Estado y sus Fuerzas Armadas. En este sentido, el documental Nosotras también estuvimos es un texto de guerra, en cuanto propone cierta transgresión, mientras que simultáneamente consolida una visión tradicional y conservadora del lugar de la mujer. El contexto de la guerra abre una fisura en donde las construcciones de género entran en crisis de forma momentánea para ser reproducidas y reintegradas a la sociedad que participa en el conflicto. A Estela, Ana y Alicia y otras implicadas en tareas de apoyo en el ejército no fueron las únicas mujeres tocadas por la guerra. Ellas son un ejemplo entre las múltiples que estuvieron y participaron de diferentes maneras de la guerra en ambos bandos. La guerra tomó lugar en islas habitadas, en las que había mujeres que vieron sus vidas interrumpidas por la disrupción de la guerra. Margaret Thatcher, implacable, declaró el ataque y se aseguró otro término para su administración conservadora. La artista oficial del conflicto, Linda Kidston, plasmó la guerra por encargo del Imperial War Museum. Del lado argentino, las mujeres también eran armas utilizadas por la última dictadura cívico-militar. Vanessa Tesa Sepúlveda nos recuerda que, y cito, la dictadura había construido un discurso conservador y católico que sumaba a este papel tradicional la labor esencial de combatir la subversión, instrumentalizando el papel de la mujer en la sociedad y con ello haciéndola formar parte de su propio aparato de dominación y guerra. Fin de cita. Las mujeres no estaban al margen y fueron parte del esfuerzo colectivo de diversas maneras, pero aun cuando las mujeres eran reconocidas como participantes, se las encuadraba en discursos tranquilizadores sobre su pericia en tareas asociadas con la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, la revista Para Ti, una revista para mujeres de esa época, reportaba sobre estas mismas enfermeras con una serie de fotos en uniforme. Y cito de la revista de 1982, ¿no? De la Para Ti.
El título, La coquetería. Pertenecen al cuerpo de enfermeras aeronáuticas. Son las pocas mujeres que lucen uniforme de combate. Llevan armas de guerra, pero no por eso descuidan su aspecto. Y fotos de las enfermeras poniéndose lápiz de labio. Voy a saltarme, así tenemos más tiempo para conversar. Las mujeres están en todas partes, ¿no? A la hora de monumentalizar la guerra, sus nombres y su presencia debe ser invisible. La construcción de la masculinidad que apoya a una sociedad organizada bajo la ideología patriarcal requiere la perfecta amalgama de hombre con masculinidad. Otras y todas posibles combinaciones, miles, ¿no? Fuera de este esquema reducido, deben ser eliminadas simbólicamente. El ejemplo más patente de esta estrategia es el hecho de que masculinidad y mujer, una combinación frecuente que incluso cuenta con amplia representación cultural, al mismo tiempo es ignorada. Jack Halberstam, en su estudio paradigmático sobre la masculinidad femenina, concluye que, y cito, la masculinidad masculina, aquella que es producida por hombres, parece impermeable a las críticas o los ataques y mantiene su dominio hegemónico a pesar de todos los desafíos a su poder. Fin de cita. Cabe destacar que estas figuras se apoyan en una construcción binaria de género, y es por eso que Halberstam advierte que la masculinidad femenina tiende a apuntalar un orden de género conservador. La contracara de esta invisibilización de la mujer masculina es la feminidad en los hombres, que bajo la mirada patriarcal debe ser eliminada, muchas veces legitimando incluso el uso de la violencia. Estas dos formas de la masculinidad y el hombre feminizado tienen que ser eliminados, ¿no? Para conservar esta hegemonía. Y eso lo vemos en el monumento, básicamente, ¿no? en este documental. Estela, Ana y Alicia representan un punto ciego en la memoria de Malvinas. Existen como notas al margen de la épica masculina de la guerra, aunque no por eso sus acciones fueron menos heroicas en su desempeño. El miedo a ser exterminado por una bomba de precisión británica no tenía género cuando escondidas en una trinchera escuchaban el rugir de los aviones enemigos. La exclusión de estas enfermeras es necesaria, ya que su presencia disruptiva pone en evidencia que el mito de la guerra como un espacio exclusivo de hombres y una expresión máxima de su masculinidad, ese mito patriarcal no resiste las voces de Alicia, Ana y Estela. Sus acciones nos invitan a comenzar un profundo cuestionamiento de la guerra y sus efectos sobre el paradigma de género, más allá de los eslogans nacionalistas y sus usos políticos. Gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Paola. Muy, muy interesante y muy claro y muy potente. Seguimos después en preguntas y respuestas. Bueno, voy a presentar yo. Ahora yo soy docente investigadora en la Universidad Nacional de Avellaneda, formo parte del Grupo de Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente, que organiza estas jornadas, y mi ponencia se titula La colección Malvinas del Archivo Oral de Memoria Abierta, un laboratorio de varones para la nación. Le voy a pedir a Ale, por favor, vamos a ver 45 segundos de un video del diario La Nación Online del 28 de junio del 2020. Ale, no hay sonido. No es muy grave, sí, puedo reponer. Ale, cuando compartís tenés que poner, cliquear, compartir sonido. Bueno,
Las imágenes que vimos son de la ciudad de Córdoba, y ahora se va a entender con el primer párrafo de mi presentación que voy a leer. El 28 de junio del 2020, el Día Internacional del Orgullo LGBT, en varias ciudades de la Argentina, algunos veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otras personas y grupos antiderechos, agraviaron la bandera de la diversidad sexual izada en dependencias municipales por decisiones de los gobiernos locales. En el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, las disputas escalaron hasta la agresión física con cadenas a activistas LGTBIQ. En aquel día, mientras el Estado reconocía y celebraba las sexualidades disidentes y sus derechos conquistados en las últimas décadas, las memorias de la Guerra de Malvinas se volvieron un escenario de política sexual. Como gendarmes de un orden heteropatriarcal, algunos veteranos de guerra buscaron marcar las fronteras de la nación desde el rechazo y la exclusión de las sexualidades disidentes. En el video que vimos, esos dos hombres son dos veteranos de guerra, pertenecientes a la Federación de Veteranos de Guerra, están bajando en ese momento la bandera de la diversidad sexual y están discutiendo quién es ciudadano, etcétera, con activistas que se acercan a interpelar esto. Otros colectivos de excombatientes por fuera de la Federación de Veteranos, como el CECIM, repudiaron esos ataques. Aquel escenario de 2020 puso de manifiesto una trama sospechada pero poco analizada y que voy a explorar acá: los vínculos entre las memorias de la Guerra de Malvinas y la construcción de la masculinidad hegemónica en Argentina. Paola, mi colega en esta mesa, que recién escuchamos, analizó esta relación en la literatura y el cine argentino, como dije en su presentación, en su libro pionero Masculinidades en Guerra. Acá yo me voy a concentrar en los testimonios de 10 soldados conscriptos reclutados para la guerra de 1982, desde unidades militares del ejército en La Plata, La Tablada, Córdoba, Corrientes y Río Grande. Hace 10 años, 30 años después del conflicto, estos excombatientes se encontraron con mujeres profesionales de las ciencias sociales para reconstruir junto a ellas sus vivencias antes, durante y después de la guerra, y conservarlas en el Archivo Oral de Memoria Abierta, una organización de derechos humanos, desde donde están disponibles desde entonces para la consulta pública. Este archivo no se concibió pensado en cuestiones de género, como dijo Alejandra Oberti, una de sus creadoras. Pero si el testimonio es una práctica encarnada que construye y transmite sentidos, las marcas de género y las trayectorias de masculinidad se volvieron una presencia ineludible. Entre muchas otras narraciones, los protagonistas de la guerra denuncian aquí un inventario de tormentos y violencias ocurridos en escenarios castrenses entre 1981 y 1982, poniendo en evidencia las continuidades entre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el continente durante la última dictadura cívico-militar y las violaciones a los derechos humanos en las Islas Malvinas durante la guerra, ¿no? Como escuchamos esta mañana en la ponencia fantástica de María Laura Gembe. Pero además, sus testimonios subrayan historias de más larga duración, sugieren continuidades entre esas prácticas durante la guerra y modos de gestión de la tropa durante el servicio militar obligatorio, que para estos soldados transcurrió entre 1981 y 1982, pero que en Argentina estuvo vigente entre 1901 y 1994. Quiero sugerir entonces que esas continuidades entre el escenario del servicio militar obligatorio y la guerra nos invitan a pensar en la dimensión productiva del poder disciplinario y soberano de la vida de los soldados conscriptos. Si pensamos al cuerpo siguiendo a Verónica Gago, como esa materia, la cito, ampliada, esa superficie extensa de afectos, trayectorias, recursos y memorias, fin de cita, en los relatos de la guerra y de la conscripción, si los escuchamos en sintonía, aparecen usinas desde donde se modelaban los cuerpos de los varones para la nación, laboratorios de las formas más tradicionales y tóxicas del heteropatriarcado. Voy a compartir pantalla y vamos a ver si esto me sale. ¿Se ve? Perfecto.
La imagen de los estaqueos es la más prevalente cuando se habla de las violaciones a los derechos humanos en la guerra de Malvinas. Durante la guerra, algunos oficiales ataron a soldados de pies y manos a estacas sobre el suelo a bajísimas temperaturas durante muchas horas. A medida que pasaban los días, los alimentos eran escasísimos, inadecuados y hipocalóricos. La logística de distribución era ineficiente e inequitativa. La desesperación por la comida, no podés pensar en otra cosa, se escucha en el archivo, incluye denuncias sexuales. Había un cabo que cambiaba sexo por comida. Entre los soldados conscriptos hubo acciones como sacar unas galletitas al jefe de la compañía, hurtar en el supermercado de Puerto Argentino, carnear una vaca muerta, como vemos los testimonios escritos en el PowerPoint. En este archivo de memoria abierta, los estaqueos aparecen recordados como actos punitivos hacia conductas que, aunque motivadas por la desesperación de un cuerpo no alimentado para proporcionarse comida, eran definidas como acciones que desafiaban la autoridad, inaceptables en un soldado. Pero además, los estaqueos aparecen como una práctica extrema, pero una práctica entre otras, para autorizar, subordinar y jerarquizar los cuerpos de la tropa. El cuerpo judío, como denuncia Silvio Katz, el conscripto de menor capacitación y de sectores populares, como denuncian Ernesto Alonso y José Luis Aparicio, refiriéndose al teniente Balbini. Para los perpetradores y para las víctimas, los tormentos en el cuerpo del combatiente vehiculizan la jerarquía. Ese imperativo que no solamente organiza paradigmáticamente la institución de las Fuerzas Armadas, sino también, como sugiere Luis Bonino, la masculinidad hegemónica. La práctica de la tortura inscribe en el cuerpo individual del soldado y en el cuerpo colectivo de la institución un patrón de disciplina-obediencia que genera modos de estar contrarios a la cooperación igualitaria, al cuestionamiento de la autoridad y de sí mismo y de los ideales grupales. Como escribe Pilar Calveiro en Política y Violencia, el proceso de disciplinamiento y obediencia a través de un miedo que se inscribe en el cuerpo se remonta prácticamente a la constitución de la nación. Desde los comienzos de la nación independiente y la formación del Ejército de Buenos Aires, tanto el reclutamiento de la tropa como la respuesta frente a la deserción no medían el maltrato y la violencia. La pena de azotes en el ejército fue abolida en 1864 por el Congreso, pero las denuncias públicas de castigos como el cepo, el látigo, la estaqueada, el uso de candados, grilletes y cadenas, las torturas como la semihorca o el zambullón, permanecieron bien avanzados el siglo XIX, especialmente antes y durante la guerra contra el Paraguay, entre 1865 y 1870. La ley del servicio militar obligatorio, voy a pasar aquí, así pueden. La ley del servicio militar obligatorio de 1901, impulsada por el ministro de Guerra de Roca, vino a atender el problema del reclutamiento y la deserción de la tropa. Mientras se discutía la ley en la Cámara de Diputados, en 1901, el coronel Riccieri, su principal impulsor, decía: el servicio obligatorio va a acelerar la fusión de los diversos y múltiples elementos étnicos que están constituyendo a nuestro país en forma de inmigraciones de hombres, porque no se nos negará que el respeto, sino el amor a la misma bandera, la observancia de la misma disciplina y quizá los mismos sinsabores, los mismos peligros, asaz, poderosos para realizar esa función de nacionales y extranjeros de que tanto necesitamos para llegar de una vez al tipo que nos tiene señalado el destino. Fin de cita. El servicio militar obligatorio fue imaginado por las élites liberales como un medio para formar jóvenes argentinos saludables, bien alimentados, alfabetizados y viriles, para reforzar la presencia del Estado y transmitir valores nacionales y cívicos basados en las virtudes militares, como escribe Federico Lorenz. Pero también fue imaginado desde sus inicios como una instancia de integración social, donde el patrón de tormento-obediencia cumplía una función de cohesión, un aglutinador en la disciplina y en la jerarquía, un patrón que se extendería desde el ejército a toda la población de varones jóvenes.
Los llamados bailes durante la conscripción no eran otra cosa que una forma de tortura, escribe Pilar Calveiro. En marzo de 1994, un sargento y un subteniente bailaron a los conscriptos del Grupo Artillería 161 en Zapala, Neuquén, con un ensañamiento particular hacia Omar Carrasco, quien murió como consecuencia de ese baile, como también veíamos en la ponencia de María Laura esta mañana. Su cuerpo desaparecido fue encontrado 2 meses más tarde. El episodio catapultó la abolición del servicio militar obligatorio en 1994. En este archivo que estoy analizando acá, los bailes durante la conscripción en 1981 y 1982 aparecen como una práctica rutinaria. Cualquiera de nosotros podría haber sido Carrasco, dice Silvio Katz. Los relatos acá mencionan rutinas de movimientos vivos, flexiones, saltos de paracaidistas, muchas veces exigidos en lugares inadecuados como la ducha o el baño, a un ritmo extremadamente veloz, durante periodos exageradamente largos, hasta que la transpiración concentrada en los azulejos permitiera escribir el nombre del superior, como dijeron Edgardo Esteban y Pedro Benítez. Muchas veces iniciados a mitad de la noche, sin límite ni consideración del agotamiento, las lesiones, el sangrado que los soldados pudieran sufrir. A los que caían agotados los pisaban, recuerda Carlos Guevara. Ocurrían con más frecuencia durante el periodo de instrucción militar, en sitios alejados de los centros urbanos, frecuentemente grandes estancias. Los varones de esa época lo resumíamos así: las mujeres tienen hijos, los varones van al servicio militar. Te tenés que joder, te va a tocar. Esto dice José Aparicio, reconstruyendo el sentido común patriarcal de esos tempranos años 80 en la ciudad de Rosario. En esta memoria, la maternidad y el servicio militar se homologaban como mandatos culturales y moldes vivos de subjetivación sexogenérica, como instancias desde donde se distribuían configuraciones normativizantes para producir hombres y mujeres adultas, cuerpos legibles y legítimos. Estas memorias evocan la idea del ritual de pasaje a la masculinidad adulta y hegemónica. Según Santiago Garaño, desde aportes clásicos de la antropología británica, los conscriptos pueden ser pensados como seres liminales, quienes atraviesan un momento de transición, un rito de paso cuya culminación exitosa implicaba devenir un soldado considerado apto, un legítimo ciudadano argentino y un hombre adulto con el sello de la aprobación estatal y considerado capaz de ingresar al mercado laboral. Las prácticas cargadas del desprecio hacia la vida de los soldados pueden ser pensadas como rituales violentos, cuya eficacia simbólica, cuando victoriosa, transformaba niños varones en hombres adultos para la nación. Los bailes, de los que se habla en el archivo que analizo, devenían escenarios donde se performaba no solamente la jerarquía que marcaba el cuerpo del soldado y el cuerpo de la institución. En los bailes se actuaba ese mandato de la masculinidad hegemónica que Luis Benino o Rita Segato llaman la belicosidad heroica. Mucho más que instruir militarmente, la crueldad, la arbitrariedad, la impulsividad, la violencia explícita, la prueba constante, el riesgo extremo, la exigencia física y el insulto, increíble, en los bailes matrizaban la belicosidad como modo de ser hombre. Se trataba de iniciaciones colectivas, para usar la expresión de Edgardo Esteban, donde la eficacia institucional, más que producir soldados, moldeaba formas de habitar la masculinidad. Bueno, paso a un último punto en relación a la figura de la marica. En la entrevista testimonial, la entrevistadora Susana Escurra le preguntó a Silvio Katz si había algún lugar donde los soldados podían pedir ayuda durante la guerra. No durante la conscripción, sino durante la guerra. La respuesta fue no. ¿Cómo íbamos a pedir ayuda? Por ejemplo, el subteniente Eduardo Pérez Alborino decía que era de marica pedir ayuda médica. Estábamos en la guerra porque teníamos que ser hombres. ¿Cómo íbamos a llorar o a pedir ayuda? Eso era una estupidez. Del testimonio de Ernesto Alonso, cuando se le pregunta si las torturas en la guerra se denunciaban, se escucha: muchos compañeros fueron tratados de mentirosos, de maricones. Eso tenía que quedar ahí.
No se podía contar, si te estaquearon, te vejaron, eso quedó ahí, son situaciones de mucha injusticia que aún están esperando, ¿no? Fin de cita de Ernesto Alonso. Expresar angustia, desesperación, tristeza, miedo, mostrar vulnerabilidad y exponer la propia necesidad de atención y cuidado estaban excluidos de lo posible para el soldado desde su marca de género. Era de marica, teníamos que ser hombres. Los historiadores de sexualidades subalternas, Santiago Insausti y Pablo Ben, argumentan que hasta los años 80 en Argentina, las maricas, y lo cito, no se definían solamente por su elección de objeto de deseo, como los gays actuales, sino también por su identificación con la feminidad. La marca de otredad de estos sujetos no devenía de su deseo sexual orientado a otros hombres, sino de su expresión de género femenino. Fin de cita. Entre los conscriptos, el sexo con las maricas se vivía como algo que no impugnaba ni cuestionaba la masculinidad tradicional, continúan Insausti y Sen. Ellos estudian en el Archivo General de la Nación los expedientes de los juicios contra el honor dentro del ámbito militar, y ahí advierten la masividad, ¿no? del sexo de los conscriptos con la marica del batallón o con la marica el día de Franco, ¿no? Dicen una escala que hoy nos dejaría pasmados. Ahora, expresar vulnerabilidad era asociado al género femenino, a la figura de la marica, desde una construcción de género, y desde acá tenía que ser controlado. Por eso porque eso sí ponía en peligro el ser hombre. Esto nos habla de una cierta yuxtaposición entre la marica y la mujer como otro en la Argentina heteropatriarcal. En otras palabras, mostrar la propia vulnerabilidad o expresar emociones como el miedo y la tristeza durante la guerra, denunciar torturas y tormentos en la posguerra, no le cabían ni le caben a ese modo dominante y belicoso de habitar la masculinidad. No es casual, por ejemplo, que la última campaña del CECIM y la Comisión Provincial por la Memoria, que invitan a las denuncias por las torturas en Malvinas, se llama Yo también hablo, ¿no? Resonando con el Me Too, ¿no? De la campaña feminista global contra la violencia de género. Son organizaciones de memorias y de excombatientes que están buscando impulsar las denuncias y las llaman a esa campaña Yo también hablo. Desde la configuración normativizante y binaria de la masculinidad hegemónica, exponer la propia fragilidad o hablar para nombrar el horror padecido son más bien atributos del otro, del heteropatriarcado, del otro a quien someter, la marica, la mujer. Esa disposición al silenciamiento impregna de manera más profunda el terreno de la violencia sexual. Las mujeres que padecieron la muy frecuente violencia sexual durante el terrorismo de Estado en Argentina han hablado y denunciado, especialmente en los últimos años. Pero el género no solo modula la violencia estatal, sino también los modos de recordarla y de narrarla, como escribe Bárbara Sutton. En el Archivo Oral de Memoria Abierta, que aquí estudio, algunos excombatientes apenas mencionan tímidamente la violencia sexual padecida durante el servicio militar obligatorio y durante la guerra. Dan atisbos de un repertorio que incluye desde violaciones en la conscripción y en la guerra, hasta todo tipo de humillaciones en situaciones de desnudez, por ejemplo. Pero suelen distanciarse y anonimizar la experiencia. Inmediatamente aluden a la dificultad para reconocerla, especialmente en ámbitos judiciales, con frases como, era como que no había que contarlo, imagínate, hacer esa denuncia en la justicia. La dificultad nos sorprende. En Argentina y en otros lugares del mundo, el silencio suele permear la violencia sexual contra los hombres en situaciones de conflicto armado, como lo demuestran las investigaciones de Aucía, entre otras. Un silencio en parte ligado a una matriz sexual y de género que constituye esos actos como vergonzosos, entre comillas, para los hombres, ya que los pasiviza, los feminiza, los convierte en mujeres, posiblemente activando fantasías de castración o de homosexualidad, como sugieren Elizabeth Schelin y Bárbara Sutton. Para terminar,
el testimonio requiere de otros que puedan interrogar con curiosidad por un pasado doloroso y escuchar con empatía y compasión, habilitando la alteridad en diálogo antes que la identificación. La economía de género de los testimonios que aquí analizamos, es decir, la división sexual del trabajo testimonial, donde los excombatientes hombres narran pasados traumáticos y otras, mujeres profesionales de las ciencias sociales, escuchan con curiosidad y empatía, reproduce un patrón tradicional de la esfera pública patriarcal. Hombres que hablan y mujeres que escuchan. Una escena que seguimos viendo con demasiada frecuencia. Sin embargo, este trabajo testimonial también habilitó un espacio de distancia crítica y reflexiva sobre la masculinidad que se construía en aquellos escenarios militares. Mediante esa economía de género, los excombatientes construyen, junto a sus entrevistadoras, memorias donde trazan continuidades entre la guerra y la conscripción como rituales de pasaje hacia una masculinidad adulta y hegemónica. En esos relatos memoriales reflexionan de alguna manera sobre aquellas prácticas que modelaban formas de ser varón jerarquizantes, avasalladoras, violentas, emocionalmente duras y distantes. Con estas narraciones visibilizan, en última instancia, moldes vivos de una configuración sexogenérica normativizante, que aunque multidimensional y persistente, en los últimos años comenzó a ser hablada y pensada. Gracias, nada más. Verónica, si querés podemos compartir el video nuevamente. Bueno, dale, es un buen cierre. 46 segundos, por favor. Perfecto. Ya están viendo, ¿no? Sí. Nosotros venimos, yo personalmente vengo en nombre de mi familia, en nombre de mis hijos, en nombre de mis nietos, a restituir la bandera nacional argentina porque constitucionalmente corresponde que los mástiles públicos y nacionales deben flamear la bandera nacional argentina. Y esa bandera nacional argentina es incompatible con cualquier banderola o bandera que no esté reconocida por el Estado Nacional. No sé si es cierto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No está reconocida por el... Entonces nosotros vamos a restituirlo por la... Pero usted es autoridad, usted pidió eso al intendente, lo pidió al municipio. Tengo el derecho ciudadano. Yo también tengo el derecho. Muchas gracias, Ale. Perfecto. Bien, creo que esto se encuentra en La Nación Online del 28 de junio de 2020. Bueno, lo voy a presentar a Nico Cuello, que tiene la tarea de reaccionar y hacer un comentario a estas dos intervenciones. Lo presento primero. Nicolás Cuello es licenciado en Historia de las Artes por la Universidad Nacional de La Plata. Allí mismo cursó la maestría en Estética y Teoría de las Artes. Actualmente se desempeña como becario doctoral de CONICET y como docente de la Universidad Nacional de las Artes. Sus investigaciones se centran en la intersección de prácticas artísticas, políticas sexuales, representaciones críticas de las emociones y culturas alternativas desde la postdictadura hasta la actualidad. Nico, te paso la palabra. Hola, ¿cómo va? Bueno, primero agradecer la invitación a esta intervención muy pequeña. Gracias a Vero y bueno, también la posibilidad de escuchar y compartir con las otras compañeras de la mesa, con Paola y Julieta. Voy a hacer como algunos comentarios muy poquitos, el tiempo es ajustado. Creo que ambos, ¿se me escucha bien, no? ¿Sí? Ambos trabajos, en algún sentido, creo que desde distintas ópticas o de distintos cuerpos de trabajo, pero con ciertas líneas políticas y bibliográficas, digamos, que entran en consonancia, están dejando en claro, ¿no? Por un lado, que efectivamente la guerra, el dispositivo de la guerra, ¿no? Y específicamente la guerra de Malvinas,
tiene que ser pensada con urgencia a partir de una matriz, digamos, de operatividad de ciertos sentidos, símbolos, representaciones y modos como de subjetivación que fueron productivos en términos sexogenéricos. Y no solo la guerra en sí, sino incluso los modos en que la memoria funciona, reponiendo la complejidad de ese fenómeno histórico. Entonces, creo que como mesa celebro, digamos, que como trabajo, digamos, conjunto, este grupo de interpelaciones al fenómeno histórico de la Guerra de Malvinas, por esta acepción, ¿no? No solamente por insistir y volver a insistir en la guerra como una tecnología de producción sexopolítica, sino incluso agregar esta otra dimensión que tiene que ver con los modos de rememoración, las formas de reconocimiento público a través de la monumentalización de determinados hechos históricos, y también, digamos, una dimensión tan compleja como la memoria oral en la reposición, digamos, de carácter más afectivo sobre este proceso. Digamos, eso como un comentario digamos, general, y en relación, escuchando un poco y leyendo el trabajo de Paola, por ahí también, más que nada como preguntas, ¿no? Pensaba que en esta recuperación del trabajo, de esta recuperación, ¿no? De la participación o del involucramiento de mujeres, y en este caso específicamente de mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas, me preguntaba cómo convive la idea de la figura de la mujer masculina, o cuál sería la condición de masculinización para un conjunto de mujeres que ingresan al dispositivo de la guerra a partir de una tarea históricamente feminizada, como la tarea del cuidado. Entonces, ya de por sí, como esa pregunta, como una pregunta de partida, como si podés por ahí como explayarte un poquito en cuál es tu interpretación, o qué conexión haces vos para aplicar, digamos, como esta visión digamos, sobre la masculinidad de estas mujeres, ¿no? Pensaba también en ese gesto, no sé si hasta recién, no sé si habías compartido o no el enlace. Ahí está. Bueno, ahora voy a mirar las imágenes del documental. Pensaba también, por un lado, vos lo mencionás dentro de tu texto, ¿no? Hablas del proceso de desmalvinización, y quizás este comentario es un comentario que debería ser hacia el final, pero en mis notas así caóticas está acá, hasta ahora. Pero pensaba, digamos, cómo tu interpretación de la sustracción de la participación de mujeres dentro del dispositivo, ¿no? Bélico, que fue colonial, que fue la Guerra de Malvinas, creo que vos creás como condiciones para pensar en que incluso ese proceso de desmalvinización también pueda ser pensado como una tecnología de producción sexogenérica sobre el conflicto, ¿no? Y la desmalvinización no solamente, digamos, como dialoga en relación al conflicto de cierta inestabilidad que cursa la dictadura durante sus últimos años en términos de régimen político, sino que la desmalvinización también podría pensarse en sus efectos sobre los mecanismos específicos de olvido de las marcas de género y de las participaciones o de las experiencias sexogenerizadas en la misma guerra. Entonces, digamos, releyendo lo que otras compañeras trabajan con mucho más profundidad o en torno a este proceso de desmalvinización, creo que un poco también tu planteo avanza en complejizar esa idea, esa categoría, que es una categoría interesante, es una categoría productiva, digamos, que puede despertar conflicto crítico, ¿no? Un conflicto crítico interesante. Creo que incluir la dimensión sexogenérica en ese proceso de desmalvinización puede ser también una estrategia, ¿no? Como de reflexión interesante, como para poder seguir analizando o observando distintas capas de sentido en la historia de los cuerpos y de las diferencias corporales y sexuales y genéricas en la Guerra de Malvinas. Después, en relación a... Hay algo que bueno, tendría que ver el documental, ¿no? Pero hay algo de cómo se construye, a través de tu relato, ¿no? De cómo se construye el proceso de inserción de estas mujeres en el monumento, ¿no? Y vos bien, ahora escuchándote, obviamente uno leer el texto y escuchar a la persona que habla son dos mundos distintos,
escuchándote un poco puedo entender un poco quizás más los matices en los que vos reparás sobre la idea de inclusión. En una primera lectura, para mí, digamos, el procedimiento, ¿no?, a través del cual emergería cierto grado de justicia a partir de la autoinclusión de las mujeres privadas de representación en el conflicto de Malvinas en el monumento, a mí personalmente, ¿no?, en esa primera lectura, no me parece que modula ningún tipo de desplazamiento en cuestiones sexuales ni de género, porque efectivamente, digamos, termina, digamos, no entiendo en qué momento estaría como cuestionando, digamos, la fuerza conservadora de productividad de roles de géneros de la guerra como un dispositivo total, ¿no? Pero después pensaba que esa intervención precaria, manual, artesanal en el monumento, incluso si no podría ser pensada quizás como una intervención feminista, ¿no? Y pensar eso como una forma de atacar incluso el mismo, digamos, más allá de la voluntad o la intención de estas mujeres, ¿no? Pero si no existe la posibilidad de elaborar algún sentido en el que puedan existir formas de reapropiación de la monumentalización de los caídos y las caídas, o de las personas afectadas por la guerra. Entonces ahí pensaba en este campo de estudio, que es la antimonumentalidad, ¿no?, que incluso como campo de estudio dentro de los estudios culturales surge, digamos, con este teórico, ¿no?, James Young creo que es, digamos, que elabora formas de reflexión sobre las marcas de reconocimiento histórico institucional en el espacio público, y elabora este concepto de contramonumento o antimonumento como una estrategia de volver pública una historia a partir de la agencia, ¿no?, en primera persona de las víctimas del conflicto bélico, y la característica contra o anti, ¿no?, en torno al monumento tiene que ver con que efectivamente esa gestión, como en este caso estaría ocurriendo en el documental, donde ellas se incorporan sin apoyo institucional, digamos, violentan el monumento, también puede ser pensada quizás como una forma como de resistencia a la cooptación, digamos, institucional o de las narrativas, digamos, estatales en torno al conflicto bélico, ¿no? Entonces quizás a mí lúdicamente, ¿no?, después de leer y escuchar, también pensaba si no podría ser interpretado quizás ese gesto como un gesto, digamos, antimonumental, no en el sentido de exigir un reconocimiento institucional que de alguna forma estabilice nociones que desde mi perspectiva o desde mi lugar personal me parecen problemáticas, como la idea de héroe o heroína, y incluso puedan, digamos, hacer vibrar la experiencia de la diferencia sexual como un elemento que digamos, que desde su incomodidad, desde incluso este lugar artesanal, precario, ¿no?, pueda generar un daño sobre la cierta armonía institucional en los modos en que el Estado, digamos, recuerda Malvinas sin hacerse efectivamente responsable de los efectos totales que ha tenido la experiencia de la guerra en esa generación, porque obviamente ahí hay que pensar, y en este sentido ya retomo y conecto con el trabajo de Verónica, hay que pensar que efectivamente el conflicto bélico es una extensión, como bien vos lo trabajás, es una extensión también del programa de la última dictadura militar. Entonces, ahí también quizás pensar la fuerza de un gesto cultural en clave feminista pueda, feminista antibélico, anticolonial, digamos, ¿no?, pueda desestabilizar ese ansia de reconocimiento que, bueno, más allá de las trayectorias personales y de la delicada experiencia propia de estas mujeres, también debe ser cuestionada en relación a cuál es su pertenencia en la historia político-institucional y específicamente inscripta como efecto de la última dictadura. Creo que me estoy saltando una cosita me estoy saltando algo que lo pensaba, que de hecho en algún otro momento lo hemos conversado con Verónica, en relación a la dimensión, a la conexión entre estudios culturales y estudios sobre el trauma en torno a la guerra de Malvinas, y pensaba que, bueno, obviamente tu trabajo hace una observación sobre cuáles son estas economías patriarcales, yo también agregaría heterocicentradas, ¿no?, que hacen que la experiencia de las mujeres sea desplazada, y pensaba, digamos, cómo tu trabajo está mirando, bueno, esos puntos ciegos, está como atendiendo a esos puntos ciegos, ¿no?, que es la invisibilización
las mujeres en el conflicto, y también pensaba si en el tiempo, ¿no?, de cómo pensar ese reconocimiento de la invisibilización de la experiencia de las mujeres, en este caso cis, heterosexuales, cómo pensar esa invisibilidad en el tiempo descolocado también de la guerra, ¿no? Y ahí cuando digo ese tiempo descolocado, también me parece que, digamos, podríamos pensar que la temporalidad del conflicto de Malvinas no solamente está cercenada en el año 1982, en esos 2 meses, sino que también tiene que ver con todo el proceso que se abre a partir del efecto, ¿no?, de los que vuelven, y del efecto en, por ejemplo, en las dinámicas familiares, en las economías, en las economías de pareja, y en las formas de relación, de cuidado y asistencia de, por ejemplo, las personas que tuvieron marcas corporales o que volvieron con distintos estados como de crisis psíquicas, ¿no?, o todo lo que tuvieron que atravesar las personas que, digamos, los excombatientes de Malvinas. Entonces pensaba si, volviendo a esta primera imagen inicial, pensaba qué lugar productivo o qué especulación puede tener, cómo relacionar la instrumentalidad, ¿no?, de esa figura estandarizada del cuidado para esa masculinidad hegemónica que funda, digamos, como la gran narrativa de la guerra, cómo pensar esa invisibilidad del cuidado, ¿no?, en la historia de Malvinas, extendida en el tiempo del trauma, ¿no?, y extendida, por ejemplo, de cuán invisibilizadas son las madres que perdieron a sus hijos, las hermanas que perdieron hermanos, ¿no?, las parejas que perdieron amantes, y sobre todo el tipo de trabajo que se extiende sobre, obviamente, aquellas mujeres que tuvieron que tomar más de un trabajo después de que sus parejas, hermanos o familiares no pudieran dar continuidad a una fuerza trabajadora porque tenían, digamos, piernas amputadas, porque no perdieron la visión, en fin, entre otras afectaciones psíquicas, ¿no?, y afectivas. Entonces también pensaba cómo el tiempo de la guerra, ¿no?, también puede ser pensado a través, digamos, como de la resonancia de lo traumático, y cómo allí todavía sigue invisibilizado en gran parte el trabajo de las mujeres, que sigue siendo trabajo cuidado, no remunerado, no reconocido e invisible, que sigue, digamos, siendo efecto del gran dispositivo de la guerra. Y ahí mencionar que hace poco en página 12 salió un dossier muy interesante sobre el rol de las mujeres y Malvinas, y se nombra un documental de Jimena Chávez, ¿no?, que se llama Matria, que también está trabajando sobre la historia de las madres y de las mujeres familiares de caídos en Malvinas. Y también se nombra, que es otro rol también para pensar en este lugar invisibilizado y ambivalente, el lugar de las maestras, ¿no?, y quienes fueron, digamos, como el primer cordón de cronistas, ¿no?, para el pueblo, más allá de los medios de comunicación, pero ese primer cordón de cronistas hacia las infancias y hacia jóvenes todavía en secundario de lo que acontecía en la Guerra de Malvinas. En este mismo dossier de página 12 hay una nota profundamente interesante sobre las múltiples experiencias de distintas maestras que articularon posicionamientos críticos sobre cómo reproducir el relato de Malvinas, algunas a favor, otras en contra, ¿no?, y la experiencia de lo que pasaba en las infancias, y cómo incluso muchas de ellas, a partir de su mirada crítica del conflicto bélico, desataron algunas imágenes que podían entorpecer digamos, el fervor por esta imagen de masculinidad heroica, y algunas otras lo intensificaron también, ¿no? Y por eso también sumo esta imagen, porque creo que ahí ese lugar de las maestras no es un lugar de, vuelvo a decir, no son heroínas, sino que son, digamos, sujetos complejos que algunas alimentaron la reproducción de estereotipos masculinos tóxicos en torno, que asociaron masculinidad y guerra, mientras que también hubieron muchas otras, la mayoría provenientes de posicionamientos críticos de la última dictadura, que también hicieron esfuerzos titánicos por desordenar y generar ciertos desplazamientos y sospechas a ese estado, ¿no?, como de desinformación que sucedía en torno a lo que pasaba en Malvinas. Y en relación al trabajo de Vero, le voy a, ahora si me apuro, perdón, nada, o sea. Nico, con mucha pena te voy a decir que
por favor, en un minutito, porque queremos darle la palabra a Julieta. Después podemos seguir conversando también por Bueno, solo para hacer como un puntapié, creo que hay algo interesante, o que a mí me resultó muy interesante de tu trabajo cuando retomás este testimonio de 1901, ¿no? Que funda en algún sentido el proyecto del servicio militar obligatorio, pensar las dimensiones o las economías raciales que, digamos, esa integración social, digamos, tiene un trasfondo de una operatividad colonial en términos como de integración de raza, y pienso que la larga historia o la continuidad que vos hacés entre el servicio militar obligatorio, la dictadura militar y Malvinas, pienso que puede ser pensado de forma, digamos, orgánica, como un gran artefacto, ¿no? Como un gran artefacto de producción de una masculinidad que tiene un claro origen racializante, ¿no? Pienso que, digamos, en tu entusiasmo y en tu voluntad constante, digamos, de complejizar el fenómeno de Malvinas, creo que ahí se agrega otra línea, en tu archivo se agrega como otra línea muy interesante para pensar cómo esta producción de masculinidad tiene un trasfondo que es colonial y tiene un trasfondo en relación a la fundación del Estado-Nación argentino. Y también cómo usás o describís digamos, la múltiple operatividad de la violencia sexual. Acá pienso que hay algo que se puede trastocar y que a mí me resultaba interesante en la lectura, es que, digamos, investigar sobre los múltiples lenguajes de esa violencia sexual a partir de los bailes y los estaqueos permite dar cuenta, ¿no? Como bien lo hace tu trabajo, de ciertas formas de subordinación y jerarquía hacia el interior de la masculinidad. Y me parece que ese es un aporte muy interesante, y diría que es un aporte clave, que va en una orientación directa de lo que hoy conocemos como estudio de masculinidad, porque lo que hace es complejizar la idea de masculinidad. Por lo general y socialmente entendemos la masculinidad hegemónica como una suerte de imagen perpetrada en determinado cuerpo, con determinada sexualidad, con determinado color de piel, determinada funcionalidad, pero es cierto y es real, ¿no? Que existen efectivamente múltiples formas de ejercicio de violencia, de subordinación y jerarquía hacia el interior de la masculinidad. Y creo que lo que hace, digamos, tu reconstrucción de las múltiples formas de ejercicio de violencia sobre las masculinidades es dar cuenta de que la masculinidad no puede ser abordada como un fenómeno unidimensional, sino que tiene que tener, gracias al aporte, que eso es algo que conocemos gracias a los aportes del feminismo negro, sobre todo, ¿no? La masculinidad tiene que ser intervenida desde la pluralidad de sentidos que agregan la dimensión, sobre todo corporal y racial, ¿no? Y en este caso, como vos bien mencionás, las diferencias de clase, que hacían a múltiples formas también de jerarquía en estas formas de humillación. Y ya la última cosa que quisiera como comentar, bueno, siento que es como, tenemos para una conversación larga, pero en el momento en el que abordás como la figura de la marica, hace poco yo releía, por otra cuestión, releía el texto de Leo Bersani, que es un texto muy polémico, dentro de los estudios sobre sexualidad es un texto muy complicado, muy polémico, es el recto una tumba, pero me parecía interesante sobre los modos, me parecía como un insumo posible, una lectura posible, en los modos en los que vos comentás esta otredad objetizada de la mujer y la condición de la marica, ¿no? Que incluso él, en esta recuperación abrasiva de la sexualidad, él también la recupera sobre los modos de estigmatización y violencia mediática que tuvieron las prostitutas en la crisis del sífilis y los homosexuales en la crisis del SIDA, ¿no? Que me parece ahí como que podría ser una lectura que seguramente te va a interesar si es que no conoces el texto. Y por otro lado, también pensar que acá hay como un aporte que puede ser liminal, que no corresponde ni a los estudios de masculinidad, ni a los feminismos, sino que necesariamente tiene que ver con las políticas queer, que en muchos relatos, Virginie Despentes, en Teoría King Kong, acuñó esta frase compleja de cómo violar a una mujer, imposible violar a una mujer tan viciosa, ¿no? Y yo pensaba, efectivamente, a partir sobre todo de los relatos de Perlonger en torno a la violencia sexual en Malvinas, en particular un texto que encontré hace muy poco en una revista del año 1992, en donde él recupera el texto del año 1983, él releva dos testimonios de Tony y Damián que hacen, digamos, en un texto que se llama Nos cogieron a todos,
él habla justamente como maricón, ¿no? Él habla como las formas de ejercicio de violencia sexual que había vivido de forma no voluntaria, o sea, digamos, ese sexo entre maricas y heterosexuales que aparece como relatado de forma medio armónica, habría que ponerlo en sospecha, pero como esta persona, como Tony, recupera que el ejercicio de haber sido violado por compañeros de su propio pelotón lo preparó y alivianó la carga de la tortura sexual que perpetraron los ejércitos ingleses. Entonces ahí hay algo que es, digamos, como un elemento de discusión como complejo y controversial en relación a las formas de agencia, incluso en momentos como de tortura tan siniestra como pueden ser las violaciones correctivas, y en este caso escatológicas, las formas de tortura, digamos, físicas y cortes y demás, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay como los posicionamientos que están elaborados fuertemente desde la teoría político-sexual, creo que agregan como un matiz un poco ambivalente, donde se hace un uso productivo de la perversidad para resistir o encontrar una diagonal extraña sobre cómo lidiar con las marcas de la violencia sexual. Después la seguimos, Subas. Sí, Nico, muchísimas gracias. Seguimos, claro que seguimos. Bueno, Julieta Vitulio es doctora en literatura, escritora y dramaturga, ha publicado cuentos y ensayos en inglés y en español, Into the Void, The Normal School, Hawaii, Pacific Review y otras revistas, y libros de Estados Unidos, Argentina, Brasil, España y el Reino Unido. Es autora del libro Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentino, y es co-guionista y protagonista del documental La forma exacta de las islas. Varias de sus obras se han presentado en teatros de Seattle, incluyendo la pieza para todo público Fermin's Great Book of Dreams a fines de 2021. Two Big Black Bags, su obra sobre excombatientes de Malvinas, que emprende un viaje alucinante por el continente americano, será estrenada próximamente en Seattle. Julieta, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos y a todas por estar acá. A los organizadores, a Cora y a Tillman, y a mis compañeros de mesa, a Verónica, a Tomás, por invitarme a esta mesa. Y bueno, yo no voy a presentar una ponencia, sino simplemente compartir algunas reflexiones en torno a la película, La forma exacta de las islas, que hicimos con Edgardo Dieleque y Daniel Casabé, hace ya 10 años. A partir de algunas preguntas que me plantearon Verónica y Tomás, las preguntas tienen que ver con el modo en que la película aborda la cuestión de género, y cómo yo en particular, como una mujer de mi generación, viví la experiencia de hacer esta película, con las posibilidades estéticas, expresivas y políticas que me dio hacer una película sobre Malvinas con relación a mi trabajo en otros registros, como el académico, el literario o el dramatúrgico, con la forma en que la película piensa a la nación y con la manera en que la película piensa a las islas y a los isleños. Para dar un poquito de contexto, para los que no conocen la película o la vieron hace ya mucho tiempo, en el 2006 yo estaba terminando mi tesis doctoral sobre la literatura producida en torno a la guerra de Malvinas en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, y no habían salido todavía en ese momento libros que trataran sobre el tema, estamos hablando ya hace mucho tiempo, aunque sí se habían publicado artículos puntuales sobre los pichiciegos y otros artículos sobre otras obras, un texto fundamental de Martín Coan, Oscar Blanco y Adriana Imperatore, y yo en ese momento estaba analizando las ficciones sobre la guerra y trataba de construir un corpus que ponía en evidencia una centralidad, que era una centralidad paradójicamente bastante oblicua, dentro de la guerra, de la guerra dentro de la cultura argentina del momento. Mi tesis, que luego se convirtió en el libro Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura del cine argentino, buscaba desplegar la riqueza textual que se configuraba en torno a la guerra y trazar ciertos libros, como ciertas líneas de lectura. Y esas líneas, más o menos como para resumir y dar un poco de contexto a mis reflexiones, tenían que ver con la cuestión de la épica ausente, explorar cómo la ficción, además de buscar maneras alternativas
a la épica, como por ejemplo la picaresca o la parodia, revelaba la continuidad entre los crímenes de la dictadura y los de la guerra. La cuestión de la paternidad y la nación, estaba abordando en el libro ficciones que a partir de la novela emblemática de Gamerro problematizaban la orfandad, el filicidio, la bastardía, en general la imposibilidad de procrear, y situaban la paternidad en el centro de los relatos sobre la guerra. Y por último, me ocupaba un poco de hablar del tema de la deserción y de las muchas interpretaciones que confluían en una especie de ética de la supervivencia, que era común a buena parte de los productos culturales que se habían producido a partir de los pichiciegos en adelante. Así que mientras yo estaba terminando la tesis, quise viajar a las islas para ver con mis propios ojos el lugar sobre el que tanto había leído y escrito en los últimos años. Pedí fondos en la universidad y en diciembre del 2006 viajé a las islas. Mi idea era escribir un diario de viaje que sirviera de epílogo a mi trabajo. Tenía varias excursiones planeadas. Había traído además de una cámara de fotos, una camarita para filmar, con un par de cassettes, pensando que quizás surgiera algo interesante para filmar. El día que llegué a Stanley me encontré por la calle, por casualidad. El centro de Stanley no es muy grande, así que no fue una gran casualidad, pero igual, bueno, sucedió mi primera caminata por el pueblo. Me encontré con dos excombatientes, Carlos Enriori y Dacio Agretti, que volvían a las islas por primera vez después de 25 años, casi 25 años. No me voy a explayar mucho sobre los detalles de este encuentro, porque todo eso está presente en la película. Solamente quiero destacar ahora lo fortuito de todo esto, y cómo mis planes cambiaron una vez que llegué a las islas y me encontré con ellos, y cómo de pronto, a las pocas horas de conocerlos y de seguirlos con mi cámara, yo comencé a imaginar la posibilidad de hacer un documental, cosa que no estaba en mis planes en absoluto. Como eventualmente también ese documental se terminó de hacer unos años después, pero no era en absoluto lo que yo he imaginado en principio, sino que ocurrieron muchísimas cosas en el medio y el documental fue otro. Y cómo pasé de ser una investigadora sobre el tema de la guerra y sus relatos a estar de pronto en el centro de uno de esos tantos relatos, y cómo ese lugar tan atravesado por historias de dolor se resignificó para mí también muy fuertemente a partir de ese viaje. El martes hace 2 días, vi la película acá en el Teatro San Martín. Yo estoy ahora en este momento en Buenos Aires, se pasó en la sala Leopoldo Lugones, como parte del ciclo Cuatro Miradas. Hacía años que no la veía, y que no la veía en pantalla grande, y la vi en un momento de muchos aniversarios, 40 años después de la guerra, 15 años después de aquel primer viaje mío a las islas, y 10 años después de la primera proyección de la película en el Festival de Mar del Plata. Y la miré desde otro lugar, muy diferente, con otra perspectiva, y la verdad es que, bueno, aparte de que fue muy lindo verla, la vio mi hijo por primera vez, mi hijo de 12 años nunca la había visto, fue un momento muy emotivo que comparto, pero aparte, digamos, de todo eso, me dio la sensación de que la película se anticipó un poquito a su época. Y lo digo con toda modestia, pero realmente me sorprendió, porque la película la hicimos unos años antes de ese momento tan fuerte del feminismo del que tanto se habló en esta mesa, y seguramente, bueno, todos saben a qué me refiero. Digamos, los últimos años fueron de una actividad muy intensa en el movimiento feminista en el mundo, y en Argentina en particular. Y no, por eso quiero decir que la película es una película feminista, pero me pareció antes y me pareció ahora más todavía, viéndola desde este presente, una película muy femenina. Bueno, y como que toca ciertos temas que los volví a ver ahora con otros ojos. O sea, la película se centra en la mirada de una protagonista mujer que se vincula con ese espacio de las islas desde lo afectivo, presenta el duelo y la pérdida como una forma de intimidad que se puede compartir. Se comparte con los excombatientes, se comparte con los isleños,
hay una experiencia de dolor y de duelo que conecta a todos los personajes, incluyendo a las islas, como escenario de la guerra, como escenario de traumas colectivos y personales, de Carlos, de Dacio, mío, y de otros personajes que aparecen en la película, como por ejemplo el holandés Rob Issel. Ayer en el panel de Bernard y Martín se hablaba de encontrar verdad en el sinsentido de la guerra, y creo que la película aborda también eso, no solamente por el sinsentido de la guerra en general, y de esta guerra en particular, sino porque a veces los dolientes viven su duelo como un sinsentido, pero en última instancia creo que ese proceso de duelo nos resignifica y nos cambia. Yo creo que mi acercamiento al tema desde un principio tuvo una marca generacional y de género particulares. Ayer también Martín Cohen mencionaba esto, y mencionaba cómo cada generación se relaciona con el hecho Malvinas desde un lugar particular. Citaba el caso de Carlos Gamerro, que es clase 62, pero que no le tocó ir a las islas. Yo estaba empezando primer grado cuando fue la guerra, y mi recuerdo de ese entonces es estar preparándome para ir a la escuela. Es uno de mis primeros recuerdos, es casi uno de los únicos recuerdos de la guerra, pero es un recuerdo muy presente, y mi mamá lloraba al lado de la radio cuando hablaban del hundimiento del crucero General Belgrano. Entonces me parece que ese momento como que dice mucho, ¿no? Porque las mujeres no van a la guerra, las mujeres esperan, eso nos lo dice la literatura desde Homero, ¿no? Y creo que en lo femenino, como codificación cultural y como arquetipo, la mujer se relaciona con eso, ¿no? Con la espera, con los cuidados, con las emociones. Las mujeres no lloran, perdón, las mujeres lloran, los hombres no lloran. Entonces, de algún modo, creo que esa marca para mí estuvo presente en todo mi trabajo desde el principio, a partir de ese recuerdo, que fue el que me impulsó a estudiar el tema de la guerra, de Malvinas, y de las ficciones producidas luego de la guerra, y esto de hecho aparece explícitamente en la película, en boca de Carlos, que lo dice así casi con estas mismas palabras. Y bueno, entonces creo que cuando yo me acerqué a estas ficciones, sin quizás saberlo en ese momento, pero pensándolo desde hoy, o sin decirlo con esas palabras, yo estaba mirando la literatura sobre Malvinas de algún modo como algo femenino, porque la literatura se puede ocupar de cosas que el discurso político y el discurso de la nación no pueden o no quieren ocuparse, y logra evadir esas trampas que el discurso político no puede evadir. Entonces en ese sentido la pienso de esa forma, ¿no? Como femenina. Y la literatura fundacional de Malvinas, que es el texto fundacional, que es Los Pichiciegos, lo dice muy bellamente. Esto aparece también en la película, en la voz en off. Cito de los Pichiciegos: no hubo pichi al que no oyera alguna vez decir mamá o mamita. Alguno habrá pensado en la madre, pero cuando decían mamá o mamita, despiertos o dormidos, no habrían estado pensando en la propia madre, era la palabra madre nomás. Mamá de frío, mamá de contento, mamá de calor, mamá de sueño. Yo creo que la película es también femenina en el sentido de que es antitética a los grandes relatos, ¿no? Verónica, vos recién hablabas citabas a Rita Segato, y me hiciste acordar una cosa que dice ella que me encanta, que es: no queremos que las mujeres del futuro se transformen en los hombres del presente, ¿no? Y siguiendo eso también se puede agregar que ojalá que ocurra lo contrario, ¿no? Que las masculinidades del futuro se contagien de la vulnerabilidad que es propia de lo femenino, o que se supone propia de lo femenino, ¿no? Y bueno, por supuesto que la historia que cuenta la película sería impensable si no fuera por mi condición de mujer y joven, más joven en aquel momento que ahora. En ese primer viaje a Malvinas, en el 2006, yo fui testigo de esa vuelta de estos dos excombatientes, Carlos y Dacio, a las islas, y luego en un segundo viaje lo que se plantea es mi vuelta a ese lugar, con el que construí una relación particular desde mi condición de madre, y desde mi condición de madre en duelo
a partir del nacimiento y la pérdida de mi hijo. Y recién mencioné también la casualidad, ¿no?, de encontrarme con los dos excombatientes, lo fortuito de ese viaje, y pensaba el martes cuando vi la película, otra vez, en cómo fui a encontrarme justo con Carlos y con Dacio, que no tienen la visión que suponemos más prevalente entre los excombatientes, o que suponíamos al menos en ese entonces, y digo esto como con grandes comillas, porque en realidad no sé no conozco los estudios sociológicos del momento, si es que existen, que seguramente existen, pero la verdad que no estoy al tanto, no sé cuál es la visión, o si hay una visión prevalente, ¿no? Pero por lo menos en mi imaginario, o en el imaginario general de ese momento, como que ellos no iban, lo que pensaban, lo que decían, y bastante a contrapelo de esa suposición, ¿no? Y eso causó una sorpresa aún mayor. Carlos especialmente tenía un discurso que salía por completo del lugar común de la reivindicación de la causa justa, y creo que ese intercambio tan provechoso que yo después aparece en la película, y yo lo pude lograr volcar también en el epílogo de mi libro, que es como viene a ser como el diario de viaje. Creo que en ese intercambio es posible ver el salto que yo buscaba hacer al ir a las islas, que tenía que ver con salir de lo académico y volcarme más al registro de una experiencia, que por supuesto una experiencia con ramificaciones que en ese momento eran impredecibles e inimaginables. Es muy curioso cómo las islas de mi tesis doctoral, las islas imaginadas, como las islas como espacio, que en la literatura universal son ese lugar de cruce entre lo imaginario y lo real, dieron lugar a esa historia que recoge la película. Creo que las islas como lugar de lo posible, lo inesperado, a mí personalmente me resultan un poco antitéticas al trabajo académico, o quizás es por eso que aportan un excelente complemento a ese trabajo, ¿no? Sé que estamos con muy poco tiempo, voy a tratar de saltear algunas cosas que tenía anotadas. Para decir casi para cerrar, creo que es curioso que, volviendo a una de las preguntas que me planteaban Verónica y Tomás, que el recorrido que llevé a cabo desde lo académico hacia la experiencia, y de allí a la elaboración de la película, me permitió también otro desplazamiento hacia el trabajo creativo. Hace 3 años, cuando yo ya pensaba que había cerrado por completo el ciclo de mis trabajos sobre el tema, escribí una obra de teatro sobre un excombatiente que emprende un viaje alucinante por Sudamérica, y lo que comienza como un escape a partir de un misterioso encuentro con unas bolsas llenas de dinero, se transforma en un viaje, que es un viaje interior y también real, en una especie de road play, y en una búsqueda por lidiar con el trauma de la guerra. Esta obra se llama To Be Black Bags, y le debe mucho a la literatura que leí durante mi investigación, pero también a mis 2 viajes y a mi encuentro con Carlos y con Dacio. Y bueno, para los que tengan interés, la obra se estrenó en el 2019 como en forma de workshop, y se iba a producir en el 2020, cosa que por supuesto no ocurrió por la pandemia, y bueno, espero en algún momento poder hacerles llegar de alguna manera, que se enteren que se ha estrenado por fin en Estados Unidos, y quizás algún día la pueda traer a Argentina. Y para cerrar, en el contexto bueno, aparte, otra cosa que quería mencionar sobre la película, sobre la obra de teatro, es que el contexto de producir esa obra en Estados Unidos es interesante porque bueno, yo allá vengo de un país donde llevamos los traumas como muy a flor de piel, ¿no? Y en cambio, ese país en el que vivo, Estados Unidos, es un país que vive en permanente estado de trauma y de shock, pero los traumas se esconden, ¿no?, debajo de la alfombra. Entonces, nada, cuando presenté esta obra, para mí era muy importante resaltar cómo, con mi condición de inmigrante que llegó a Estados Unidos en el 2001, justo antes del 11 de septiembre, que fue como que fui testigo de ese colapso, del colapso no solamente de las Torres Gemelas, sino de la psique, ¿no?, estadounidense. Y bueno, a mí nunca me deja de asombrar cómo Estados Unidos tiene esa capacidad, o la sociedad en general, esa capacidad de normalizar la idea de guerra perpetua, ¿no? Entonces me pareció
importante presentar una obra sobre la guerra, porque si bien la guerra es una cosa tan permanente, como digo, es como que está muy normalizada, ¿no? Y bueno, en particular de la Guerra de Malvinas allá se sabe bastante poco. Y bueno, empecé a hablar de los aniversarios y quería cerrar con algo que me acaba de llegar, o sea, 15 minutos antes de entrar al Zoom, me trajeron este libro que quería mostrarles, que son lecturas, editado por Rolando Bonpadre, son lecturas sobre las islas de Gamerro, y hace un tiempo ya que estábamos muy ansiosos esperándolo, y está editado por Edasa, y bueno, cuando Rolando Bonpadre me contactó para contribuir a estas lecturas sobre la novela de Gamerro, creo que estaban por cumplir 20 años de la publicación, pero bueno, con los tiempos de las editoriales el libro acaba de salir ahora para los 40 de la guerra, y quería nada más cerrar con algunas reflexiones que encontré acá. La verdad que no me acordaba mucho porque hacía un tiempo que había escrito esto, me pareció relevante y quizás lindo cerrar con esto. Dice: así como me interesan los aniversarios, también me interesa pensar en los sucesos que aquella persona que fui en distintos momentos de mi vida no podría jamás haber predicho, y en cómo esos sucesos, grandes o aparentemente insignificantes, fueron tejiendo mi destino. Si no hubiese sido porque poco después de ese diciembre de 2006 se cumplían los 25 años de la guerra, no habría existido el encuentro con los excombatientes que llevó a que ese viaje fuera el primero de dos, ni existiría la película. Fue precisamente porque se acercaba ese aniversario que el conductor de un programa televisivo, que no sé si todavía existe, les regaló un viaje a los dos excombatientes para que pudieran cumplir el sueño de regresar al lugar de los hechos. Y fue a partir de allí que se desencadenaron una serie de eventos que cambiarían dramáticamente mi vida. La imagen de la mariposa que bate sus alas al otro lado del mundo se prestaría bien aquí. Pero si, según el cliché, una pequeña perturbación puede dar lugar a grandes cambios, ¿qué queda entonces para aleteos mayores como los que se producen con el lanzamiento de una bomba o de 1000? Lo impredecible se vuelve inimaginable y se proyecta exponencialmente. Se van vidas enteras, generación tras generación, procesando e intentando vivir con el trauma. Ahí es donde los aniversarios deberían cumplir la función de retrotraernos individual y colectivamente a esos eventos originarios. Sin embargo, no hay nada aleatorio ni caótico en el modo en que los sucesos se seleccionan, y las páginas del almanaque de una vida o de una nación se van llenando de efemérides, sino que en el acto de celebrar un aniversario implica operaciones de selección y jerarquización que llevan a la construcción de un relato histórico. De modo que aquello que se establece como causa y consecuencia también es producto de una operación de recuperación y perpetuación de determinadas trazas del pasado. La voluntad de un borracho y sus secuaces que conocieron el enorme potencial de la causa de Malvinas para movilizar los afectos de la sociedad argentina destruyó vidas y cambió el curso de la historia nacional de un modo que la sociedad quizás nunca sea capaz de medir por mucho que se conmemore cada 2 de abril. Porque ¿qué es realmente lo que recordamos en cada uno de esos actos conmemorativos? ¿Que las Malvinas son argentinas? ¿Cuántos recuerdan en esos aniversarios el paso de Carlos y uno de sus compañeros por cierto peñasco del Monte Dos Hermanas en el momento justo en que un proyectil británico caía disparado desde el Monte Tumbledown? Paso que le cambió la vida a Carlos y a la madre del soldado y que tuvo reverberaciones de incalculable magnitud. Bueno, y con eso cierro y creo que justo estamos como en el final de esta mesa. Espero no haberme tomado mucho tiempo y mil gracias otra vez por invitarme. No, muchas gracias a vos, Julieta. La verdad es que la urgencia, la necesidad y la urgencia de seguir pensando Malvinas es increíble. Y la productividad de pensar nuestro presente y pensarnos a través de todo esto creo que también es enorme. Ya tendríamos que estar cerrando, pero tal vez me gustaría darle la palabra final a Paola, que fue mucho mejor moderadora que yo, leyó el chat. Si querés, en este minuto que queda, responder o comentar, cerrar la mesa vos como quieras.
Ay, muchísimas gracias. La verdad es que también por el chat le había dicho a Julieta, mientras yo escribía mi tesis, que después fue el libro, para mí, yo soy fan de Julieta, o sea, he leído, iban saliendo estas cosas y la conversación y su producción académica para mí era una cuestión como generacional, yo también primer grado, Guerra de Malvinas, pero además el tono y la perspectiva femenina para mí fue muy importante, o sea, realmente fundamental para la manera en la que yo me acerco a los textos, desde mi feminismo y mis estudios de la masculinidad, que es lo que yo hago. Encuentro tanto también en tu presentación, Verónica, o sea, te voy a mandar emails, pero varios, y me quedo con los comentarios de Nicolás, que realmente me abren una perspectiva. No había pensado la desmalvinización como este lugar de producción sexogenérico, y me encantó eso. Yo creo que ahí hay potencia ahí para salir en el texto. Y quería, bueno, aclarar, tomé nota de las preguntas, una la respondí por chat. Inclusión, ¿no? es necesaria, ¿no? La inclusión de estas mujeres 100%, absolutamente necesaria. A partir de ahí es un gesto feminista, realmente está cuestionando cómo se forma el género y las consecuencias que eso tiene en nuestra sociedad. Eso es otro tema. Y de alguna manera me quedé un poco con la imagen que nos presentaba Verónica al principio en el Parque Sarmiento, ¿no? A lo mejor ideológicamente incluso estas enfermeras están mucho más cerca a esas ideas de género bastante problemáticas que vimos al principio. Entonces es siempre un lugar un poco incómodo y por eso un lugar interesante, ¿no? Como feminista, ver estas mujeres y ver cómo es su inclusión y si esa inclusión realmente nos permite problematizar un poco las construcciones de género de una forma más amplia. Y eso es un poco lo que estoy tratando de hacer, pero ha sido realmente una mesa súper interesante. Les agradezco a todos y a los comentarios de Nicolás, fantástico. Mil gracias. Mil gracias. Cora o Tillman, ¿quieren cerrar la mesa con algo general o...? Tillman. Yo iba a decir Cora. Ya estamos en el final de un día muy extenso, así que yo agradecidísima por todas las presentaciones, por los comentarios, y nada, cerramos y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana de nuevo, hora argentina, para el último día de la jornada. Perfecto. Gracias, Cora. Muchas gracias.